de la mano de Antonio Castelo, analista de iBroker. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Qué sentido tiene esta simplificación de la estructura del Santander en 5 áreas de negocio diversificadas y con 2 focos puestos, el retail y el consumo? Bueno, pues de alguna manera yo creo que se trata de coordinar las diferentes áreas de negocios que tiene el banco en los países en los que está, que haya una coordinación central. En cualquier caso, para mí, bueno, es un problema de organización interna del banco, no hay mucho más que decir. Sí que me parece relevante e importante que el banco haya mantenido sus objetivos para 2023. Decías antes, crecer el doble dígito en los ingresos, un ROTE de más del 15%, un ratio de eficiencia entre el 44 y el 45%, el CET1 fully de más del 12% y un coste de riesgo por debajo del 1,2 y además también reiterar los objetivos anunciados en febrero para el periodo 2023-2025, un ROTE que efectivamente se puede ir al 17%, un ratio de eficiencia del 42%, mantener el ratio de capital, el CET1, por encima del 12% y, en definitiva, alcanzar un crecimiento de doble dígito de media anual en la suma del valor contable tangible más el dividendo. Para mí esto es lo realmente relevante. Lo demás, bueno, es un asunto interno del banco que lo que tendremos que hacer ahora es monitorizar y ver cómo va avanzando a lo largo de 2023 y especialmente el ejercicio 24 y 25. Me llama la atención es que mantienen las perspectivas para 2023 con el consumo como gran pato de negocio en un momento en el que se ralentiza todo. Sí, bueno, eso efectivamente es así, pero también es verdad que ellos están en economías que no solamente la española, donde probablemente piensan que bueno, pues que el consumo se puede mantener o incluso crecer en algunos casos. Digamos que no les vamos a enmendar la plana a una entidad tan importante. Por eso te decía que lo realmente relevante es que sigan manteniendo las previsiones que ya habían expuesto y nosotros lo que tendremos que hacer es monitorizar que efectivamente trimestre a trimestre, cuando vayan publicando resultados, esas previsiones se vayan cumpliendo. Apoyando el negocio, interpreto en América Latina, con este contexto de subidas de tipos de interés aquí en Europa, miran al otro lado del charco como aquellas patas de mayor rendimiento. Claro, probablemente el caso de México, probablemente el caso de Brasil, bueno, pues ahí es donde realmente pueden estar buscando, digamos, un factor de rentabilidad adicional. En cualquier caso, también es verdad que aunque estamos viendo que el crecimiento económico, pues bueno, se va ralentizando, lo que también es verdad que si miramos un año atrás, todos hablábamos claramente de recesión, cuanto no de esta inflación y bueno, pues de una manera o de otra, digamos que la economía, más en Estados Unidos que en Europa desde luego, pero se está mostrando bastante resistente, ¿no? Entonces, bueno, pues como te digo ahí, nosotros yo creo que poco le podemos enmendar a los estrategas de Banco Santander, que llevan años demostrando que lo hacen bien y que cumplen de sobra con sus previsiones y realmente lo único que podemos hacer es monitorizar los resultados que vayan obteniendo. Vendamos la plana a Santander, pero no sé si de la misma manera el Banco Central Europeo. Hemos visto esos desembolsos récord en deuda pública española, esos pasivos que tiene en balance el BCE y cómo ahora, más allá de la subida de tipos, está pensando en nuevas vías para tratar de endurecer la política monetaria, ese incremento de las reservas, peticiones de reservas a los bancos comerciales hasta el 4%, tras mover en julio ficha del 0 hasta el punto porcentual. Y otros movimientos que no sé si tendrían algún sentido y sobre todo pondrían de manifiesto cómo, no habiendo funcionado la subida de los tipos como lo ha hecho, mirar por otros derroteros en los que, a pesar de las pocas herramientas que tiene, el BCE puede mover ficha. Bueno, es que uno de los asuntos que se venía discutiendo desde hace tiempo frente a estos movimientos de subidas de tipos de los bancos centrales, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, es bueno, pues ver cómo de alguna manera estaban compensados por la cantidad absolutamente bestial de liquidez
que habían emitido durante estos años. No sé si estáis viendo un gráfico que tengo puesto de mis amigos de Macroyield, que publicaron este fin de semana en su informe semanal. Bueno, pues aquí vemos en la zona esta gris oscura, están los pasivos asociados a operaciones de política monetaria del Banco Central Europeo. Fijémonos dónde estaban en 2020 y fijémonos, a pesar de que bueno, pues que llevan ya unos meses bajando, que lo estaban haciendo a un ritmo hasta julio de 15.000 millones de euros al mes, y ahora van a aumentar hasta los 25.000, pero a pesar de todo eso, pues fijaros todavía lo que queda para volver a niveles de 2020, o sea, digamos, a niveles de normalidad. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si por una parte el Banco Central Europeo la Reserva Federal igualmente están subiendo tipos de interés para ser más restrictivos, que la economía frene su crecimiento, y paralelamente los gobiernos están emitiendo deuda que prácticamente, como en el caso de la deuda española, en torno a un 30%, pues es comprada automáticamente por el Banco Central Europeo, pues bueno, digamos que un efecto se estaba compensando con el otro, ¿no? Entonces ahora que llegamos quizás a una situación en la que ya parece que los movimientos de subidas de tipos de interés van a parar, se van a detener, o al menos ya no queda tanto margen de subida, pues de alguna forma habrá que fijarse en estos movimientos de reducción del balance, que es donde realmente van a conseguir pues bueno, pues que todos los aspectos relacionados con el crédito y con el crecimiento de la economía, por tanto, pues se vean más restringidos y que tengan un efecto a costa, efectivamente, probablemente de una recesión, pero cuando se suben los tipos de interés para combatir la inflación, precisamente lo que se busca es eso, y creo que es algo que no se había conseguido claramente. Volvemos un poco a la situación que comentamos anteriormente. Hace un año estábamos todos diciendo que bueno, que la recesión estaba ahí, que la veíamos venir. Ha pasado un año y la recesión, hombre, la economía efectivamente se ha frenado, pero no hay una sensación como los que somos más mayores hemos vivido en otros momentos, ¿no? Y entonces esto de alguna forma es lo que pueden buscar los bancos centrales. También hay otra cosa que es muy importante. Estamos hablando que bueno, a efectos de la deuda pública española, el descenso mejor dicho, la desinversión, estamos hablando de unos 5.220 millones, si lo comparas con unos más de 600.000 millones de deuda pública española que tiene el Banco Central Europeo, que estamos hablando de un 0,7, un 0,8, un 0,9%. Pues imagínate todavía todo lo que queda. Y además esto también es verdad que tanto desde la Unión Europea como desde el Banco Central Europeo sí que se había advertido a los gobiernos europeos, y yo creo que se miraba mucho al gobierno español y al gobierno italiano, que son los que están absolutamente más disparados en emisión de deuda pública, bueno, pues para que empiecen otra vez a volver a las sendas, digamos, correctas y adecuadas. No vale todo, ¿no? Sí, Antonio, pues con esto nos quedamos, con el no vale todo. Como siempre, un placer. Buena tarde. Gracias, un saludo, hasta luego. Una breve pausa y volvemos con toda la actualidad y los últimos datos macro